Esto específicamente se enfoca en el poder del Espíritu Santo en nosotros, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Y entonces Pablo aquí, por inspiración del Espíritu Santo, da 9 categorías de cómo el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros, a través de ti y yo. Entonces, si nunca han tenido el poder del Espíritu Santo que fluya a través de ustedes, entonces les invito a que abran su corazón y digan: Dios, úsame. Y puedes pensar: oh, pues yo no me siento digno de esto. Yo siento como que no llego a esa medida. ¿Sabías que no tienes que ser digno ni llegar a esa medida? Y que no sentir en sí mismos. Pero Dios, Él usa a personas disponibles para su gloria. Si tú puedes quitar ese orgullo de ti y ese egoísmo que tienes, y tener amor en tu corazón para ministrar a otras personas, entonces Dios te puede usar con el poder del Espíritu Santo. No tienes que haber sido cristiano por 20 años, no tienes que ser muy maduro, o ser guapo, o estar oliendo bien, o solo dar la palabra de Dios. Solo grítalo si necesitas hacerlo, pero Dios te lo da si tu corazón está bien y si tú estás disponible para eso. Hay que leer 1 Corintios, comenzando en el verso 7, todos juntos, hasta el verso 11. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si tienen esa versión, está bien, pero si tienen otra, mejor síganme en la pantalla para que todos compartamos las mismas palabras. De 7 al 11. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros ser por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, al otro profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, como el Espíritu Santo quiera. Los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo pasan no como nosotros deseamos, no cuando tú quieras, déjalo hago. No, el Espíritu Santo inicia estas cosas, pero déjenles recuerdo, y yo lo he dicho, el Espíritu Santo quiere iniciar estas cosas mucho más que nosotros entendemos, o que estamos disponibles para esto. Entonces no tengan la idea de que de vez en cuando el Espíritu Santo se muestra y quiere hacer algo. No, yo creo que todos nosotros tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo todos los días. No importa dónde estemos, así de poderoso y así de amoroso es Dios. Él quiere ministrar constantemente. ¿Cuántos recuerdan el ministerio de Jesucristo? Esto no era cada semana que se movía de vez en cuando, no, esto eran múltiples manifestaciones en cada momento. Bueno, es que Él dijo: toma mi nombre y haz el ministerio, recibe el Espíritu Santo. Y Él es un ejemplo, y si los profetas y apóstoles son ejemplo, en el libro de Hechos tú puedes ver que ellos hicieron maravillas. Entonces hoy, mañana y todos los días y el próximo día, donde tú estés, el Espíritu Santo quiere ministrar a través de ti y quiere ayudar a las gentes con poder y manifestación a través de ti. Entonces tú tienes que estar disponible todos los días. Bueno, es que esto sería algo bueno, y decir: oh Señor, estoy disponible para ser usado para ti. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo a través de ti, estoy disponible. ¿Quieres administrar a alguien? Yo no sé cómo ayudarle, pero tú sabes cómo ayudarle, tú sabes cómo dirigirle. Tenemos un corazón de voluntad y una mente de voluntad para ministrar por ti. Ahora van a notar aquí que hemos pasado esta lista comenzando con palabra de sabiduría y terminando con interpretación de lenguas. Estudiamos la palabra sabiduría y la palabra de ciencia, y estudiamos discernimiento de espíritus, y ahora quiero hablar de profecía. Y solo quiero hablar de una profecía hoy. La razón es que por alguna razón la Biblia pone énfasis en profecías. No solamente profecía es discutido en la Biblia más que todos los demás, pero hoy es profecías hasta en el Antiguo Testamento, pasando todo el tiempo, pero aquí en el Nuevo Testamento, particularmente este pasaje, el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios, el Espíritu Santo impresionó a Pablo a enfatizar sobre la profecía. Y aquí se los quiero mostrar. Quiero que abramos en el capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, y Pablo dice esto: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Hay que detenernos aquí un momento. Seguid el amor y procurad los dones espirituales.
Yo voy a regresar a esta frase en un momento, pero quiero enfatizar procurad los dones espirituales. No dice toma o déjalo. Noten que él no dice, oh, lo que tú quieras, oh, solo sé cristiano, solo ve a la iglesia y solo tiene la etiqueta de ser cristiano. Y solo lo único que tienes que saber es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Noten que él manda, no es una sugerencia, él dice el amor y dice procurad el amor y los dones espirituales. Está mandándolo. Entonces Dios está diciéndole a todos los cristianos, tú necesitas procurar esto. No solo puedes decir, oh, pues yo prefiero ir a una iglesia que no se meta en todo esto. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, esa no es una opción para mí? Esa no es una opción para nosotros. Si queremos el Espíritu Santo o no, que se mueva a través de nosotros. Ahora yo no estoy diciendo que no tienes el privilegio de no permitir que el Espíritu Santo se mueva a través de ti, pero estoy diciendo que de acuerdo a la palabra de Dios y la voluntad de Dios, tú no tienes el derecho como cristiano no permitir y procurar que el Espíritu Santo se mueva a través de ti. El mandamiento aquí es, tú necesitas querer esto. ¿Por qué? Déjenles digo. Está así no quererlo realmente porque puede causar de que tú tengas que salir de tu zona de confort y decir cosas y hacer cosas que normalmente no harías, porque tú te pones en una posición donde puedes no verte inteligente ante la gente, puedes verte ridículo o religioso o como un loco de Jesús o una persona espiritual. Si comienzas a compartir con las personas o gentes algo que el Espíritu Santo te puso en el corazón, te impresionó en ti, ¿qué tenías que hacer? Dones espirituales no son para mí. Déjenlo digo de otra manera. Dones espirituales fluyendo a través de tu vida no deberían de fluir a través de ti para ti. Deberían de fluir a través de ti para otras personas. Entonces, la única razón por la cual tú deberías de procurar dones espirituales para fluir a través de ti es el amor para alguien más, al menos de que sea un deseo equivocado, que sea el orgullo. Yo quiero que la gente me vea, o yo quiero que la gente me vea que soy espiritual. Entonces ese es el motivo equivocado. Dios quiere que procuremos dones espirituales porque hay tanta gente alrededor de nosotros todos los días, todas las semanas, que tienen necesidad que nosotros no entendemos. Y aunque pensamos que lo entendemos, no realmente lo entendemos, o en realidad porque la necesidad está allí, o porque está pasando en el corazón de esa persona. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y si el Espíritu Santo puede tener una persona disponible que pueda ministrar a esa persona, Él puede darles algo a ellos y revelarles algo a ellos en su corazón que nosotros solos no podemos hacer. Entonces es una labor de amor procurar dones espirituales y ser disponibles, porque tú estás pensando por otros y estás diciendo, ay, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecirlos? Y la mejor manera de ser una bendición para otras personas es permitir que Dios te use. Permitir que Dios te muestre qué hacer y qué decir. Entonces Él dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero noten aquí la última parte del verso 1. Pero sobre todo, ¿que qué? Que profeticéis. Noten que Pablo aquí toma una de las 9 y dice, yo quiero que especialmente procuréis profetizar. ¿Es lo que dijo? Entonces Pablo dijo, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, yo sé que hemos hablado antes y he escuchado a personas que han dicho los mejores dones, porque dice la Biblia que procuremos los mejores dones. Los mejores dones es cualquier don apropiado y ejercido en ese momento. Y eso es muy cierto, y yo estoy de acuerdo con eso, no hay preguntas sobre de eso, pero no hay que descontar el hecho de que el Espíritu Santo dijo, pero tú en general, no pensando de una necesidad en especial, en general, quiero que procuréis los dones espirituales que pasan a través de ti, y especialmente, pero sobre todo, que profeticéis. Pues eso nos diría a nosotros, porque la Biblia no lo dijo, que hay algo especial sobre la profecía. Tal vez es algo sobre la profecía que puede pasar dentro de más personas, y Dios quiere que pase dentro de más personas que estos otros dones. Me parece que la profecía debería y puede pasar en el cuerpo de Cristo, que tal vez los milagros
No que alguien que sea lleno del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, no puede operar en milagros. Claro que sí pueden, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero estoy diciendo que de acuerdo a la palabra de Dios parece como que la mayoría de los cristianos son animados a procurar y ser parte de profecías. Noten de nuevo, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, noten que Pablo no dice, no hables en lenguas, pero él está clarificando algo cuando hablas en lenguas o cuando nosotros decimos el lenguaje espiritual o tu lenguaje celestial. Él dice, ¿a quién estás edificando? O déjenles pregunto, ¿quién dice Pablo que nosotros edificamos si hablamos en lenguas espirituales? Nosotros mismos. Es así, pero dice, el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Entonces podemos decirlo así. Otros. La profecía beneficia a otros. Hablando en lenguas, beneficia a nosotros mismos. Entonces Pablo está discutiendo aquí cómo, cuando nosotros nos congregamos, cómo deberíamos de funcionar. Y está sugiriendo a nosotros y realmente mandándonos que consideremos el hecho de que cuando nos juntamos no se trata de nosotros mismos. Yo no vengo aquí para mí, yo puedo hablar en lenguas y sí hablaré en lenguas espirituales toda la semana, todo el tiempo. Pero él está diciendo aquí, pero cuando vienes a la iglesia, entonces está tratando de edificarse a sí mismo. Y estamos gastando el poco tiempo que tenemos juntos, edificándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién está edificando a otras personas? Él dice, lenguas te va a edificar a ti y la profecía va a edificar a otros. Entonces él está sugiriendo de que nosotros pasamos más tiempo en profecías, que pasemos más tiempo en profecías, que cuando vengamos juntos a congregarnos, no tiene que ser necesariamente en la iglesia, en los servicios, pero dice que cuando nos juntemos, cuando nos congreguemos, cuando estemos con los otros creyentes, él prefiere que pasemos más tiempo con profecía, porque eso es el tiempo que la persona necesita escuchar de Dios. Ahora, noten en el verso 5, él dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Noten esa línea allí, que la iglesia reciba edificación. Entonces el contexto de lo que Pablo está diciendo no es solamente tú y tu casa. Él está diciendo, cuando tú vienes como iglesia a congregarte, dice, es mejor que profetices. Ahora, déjenles digo algo. Estamos hablando de profecía, pero sale en este texto como con lenguas, porque yo sé que la mayoría de la gente tiene confusión con las lenguas. Muchas gentes han sido enseñadas cómo hablar en lenguas en formas diferentes y tal vez ustedes necesitan regresar y oír el mensaje original que enseñamos y se llama ser lleno del Espíritu, porque hablamos un poco de la diferencia entre tu lenguaje espiritual y la manifestación de lenguas que pasa cuando te congregas, que necesitas ser interpretado para que alguien pueda recibir algo de eso. No solamente la persona que habló en lenguas, porque él se edifica solo por lo que dijo en lenguas. Pero quiero decirles algo en el verso 5, Pablo, hablando de que cuando nos juntamos, noten que él dice, quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Ahora, Pablo está diciendo, pues más o menos me gustaría. No, él no dijo más o menos, él dijo, quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Pero él está diciendo, pero en un ambiente corporativo, me gustaría más que profeticen. Pero escuchen, él sí dijo, quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Y el contexto es en un ambiente corporativo. Entonces Pablo, absolutamente, una vez más podemos ver que no está prohibiendo el hablar en lenguas.
cuando están juntos en la familia de la iglesia. Pablo solamente está diciendo que no edifica a otras personas como te edifica a ti mismo. Pero cuando hablas proféticamente, cuando hablas profecía, estás hablando en el lenguaje que se entiende. Pueden ver eso en el contexto. No es muy claro, pero es fácil que tomen una escritura y puedan torcerlas para decir algo que, ya no deberíamos de hacer esto, o es que la Biblia dice que no hagamos esto, que no hablemos en lenguas en la iglesia. Y hay muchas iglesias que hacen esto, que solo dicen, la Biblia es muy clara. ¿Qué es eso? No dice eso. Solo dice, y en el contexto del capítulo 13, que cuando estás caminando en amor, no estás viniendo a la iglesia para edificarte a ti mismo. Estás viniendo para ser bendición a otras personas. Y lenguas no hace eso. Al menos, noten en verso 5, hay que leerlo nuevamente. Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser, hay una excepción, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está diciendo aquí, si hay una lengua y luego hay una interpretación por el Espíritu Santo de esa lengua, entonces lenguas e interpretación vienen al nivel de profecía, porque la interpretación fue en el lenguaje que todos pueden entender y los beneficia a todos. ¿Ves? Noten aquí que él no está degradando el hablar en lenguas, pero está diciendo que cuando venimos a congregarnos juntos, la profecía es de más beneficio, al menos de que haya un individuo que está hablando en lenguas. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que ser sensibles y seguir el mandamiento de Dios, que cuando venimos en un ambiente corporativo, que no nada más estamos aquí para nosotros mismos. Bueno, yo sé que venimos a la iglesia para ser alimentados, porque hay personas que necesitan ser alimentados y pero necesitamos cambiar esa mentalidad, porque un cristiano maduro viene para ayudar y para alimentar y ministrar a otros. Entonces cuando yo algo a alguien que dice, dejé mi iglesia, y digo yo, bueno, entonces yo digo, ¿cuánto estabas dando de comer? Porque ellos fueron para recibir o para obtener, y Dios dice, no, ese no es amor. Amor es ahí y está ahí para dar. Dad, ¿y qué pasará? Y se te dará. Si tú solo comes, entonces te vas a llenar. Y a mí no me importa cuánta agua tú pongas en una esponja. Cuando está llena, está llena. Ya no puedes obtener o recibir más agua cuando está llena. Pero si tomas esa esponja y la exprimes, entonces puede ser llenada nuevamente. Entonces esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, quiero regresar al verso 3, porque el verso 3 nos dice, yo creo que nos dice el corazón de la profecía. 12:3, pero el que profetiza habla a los hombres, exhortación y consolación. Les digo algo de esas tres palabras: edificación, exhortación y consolación. La palabra edificación es la palabra okaremei. Okaremei significa edificando y fortaleciendo. Entonces, noten la primera cosa que Dios dice que es la profecía. Profecía es edificándote y fortaleciéndote. Cuando Dios habla una palabra de profecía a ti o a través de alguien más para ti, si es realmente una palabra profética de Dios, una de las cosas que va a hacer es fortalecerte, te va a edificar. La profecía te va a edificar y fortalecer y te va a ministrar a ti. Y luego la palabra exhortación. Exhortación es la palabra griega paraklesis, la palabra perkli del Espíritu Santo. Paraklesis significa ánimo, alivio, te conforta. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces estamos cansados o bajo presión y necesitas alivio? Pues, ¿cómo deletreas alivio? Dios lo deletrea profecía, una palabra de Dios. Estás bajo presión, estás estresado. ¿Y cuántos de ustedes saben, Dios puede decirte algo que alivia todo eso? Solo trae alivio, te anima, te alegra. Y dices, Dios realmente, Él sabe quién soy. Él ayuda realmente con esto. Eso es lo que hace la profecía. Y luego me gusta mucho la palabra que es consolación. Esta palabra para consolación es la palabra que se junta. Peras significa cerca, de acercarte. Y musas, hablar.
Musas significa hablar. Entonces, la profecía trae consolación. Significa que la profecía trae algo cerca, trae algo cerca. Es una foto de alguien que está frustrado y desesperado, un niño desesperado que está tan preocupado por una situación en su vida. Y sus sentimientos están mal, pero la mamá viene y le dice algo en el oído del niño. Y puedes ver que toda esa frustración, toda esa preocupación se va. Se va porque ella pone cosas en perspectiva y le deja saber qué es lo que va a pasar. Le deja saber cómo se siente ella. Y la perspectiva de este niño cambia instantáneamente. Y su mente, por lo que dijo su mamá. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces estamos en una posición en nuestras vidas donde nos gustaría que Dios viviera cerquita de nosotros y que nos dijera algo en nuestro oído y nos dijera algo en nuestro corazón? Como déjate, digo algo, deja contarte algo que te va a aliviar, que te va a ayudar, que te va a quitar la preocupación y te va a consolar. Eso es lo que hace la profecía. La profecía es Dios, no una persona. Déjenles recuerdo, las manifestaciones del Espíritu no son manifestaciones de ti. No está basado en lo que tú sabes o lo que tú estás comunicando. No está basado en tu ciencia o tu conocimiento de la situación de la persona. Esto es Dios queriendo decir algo con su entendimiento de lo que está pasando en esa vida de la persona y su entendimiento de lo que Él quiere que pase. Entonces, cuando tú das una palabra de profecía a alguien, entonces no eres tú diciéndole a alguien algo a esa persona que tú quieres decirles para animarlos. Déjenles recuerdo, las manifestaciones del Espíritu no solo son palabras de ánimo para ti, para que tú seas listo con una persona. No, las manifestaciones del Espíritu es cuando el Espíritu Santo está diciendo algo y tú solo eres el vaso para comunicar esto. Entonces, cuando tú das una palabra de profecía, es Dios acercándose a esa persona y hablando algo a sus corazones y a su oído, que los va a calmar y los va a aliviar y los va a consolar y les va a hacer saber que yo estoy con ellos. Ahora puedes ver por qué Dios dice, pero especialmente procurad, sobre todo profetizar, porque las personas necesitan oír de Dios, necesitan esta palabra de Dios. Déjenles doy una definición o mi definición de la profecía. Hay muchas maneras de hablar sobre esto, pero esto es lo que yo creo. La profecía es algo sobrenatural en tiempo real, un mensaje. ¿Entienden lo que quiero decir cuando digo tiempo real? Tiempo real significa que esto no quiero decir hoy, hace 2 meses tenía sentido, pero por la situación que estamos pasando hoy, pues no va. No, Dios no está tarde, Dios no está atrás del tiempo. Si Dios te da una palabra de profecía, déjenles digo, está alineado con todo lo que está pasando en este momento. De hecho, está alineado con todo lo que va a pasar. Él aún le importa eso. Entonces es algo sobrenatural, es un mensaje sobrenatural y en tiempo real de Dios a una persona o a una gente, trayendo edificación, exhortación y consolación. Ahora, hay que ver el verso 39 del capítulo 14, al final de este capítulo, y quiero mostrarles cómo Pablo termina este capítulo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 39 dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Noten que él dice, así que, hermanos, él termina este capítulo y, por cierto, no leímos todo el pasaje sobre la profecía que está en el capítulo 14. Está lleno de esto. Pero él termina el capítulo diciendo, así que hermanos, procurad profetizar. Noten que un segundo mandamiento dice, procurad. Y la palabra griega para procurar, de lao significa apasionado o desees, afanado y que te apasiones. ¿Alguna vez has querido algo tanto y lo querías comprar y luego tenías una pasión por eso que ibas a comprar
y estabas buscando todos los precios que sean posibles y mirabas en el internet y buscabas el precio correcto para ti e ibas a la tienda y para verlo. ¿Y por qué? Porque lo querías. Y Dios dijo, yo quiero que hagas eso cuando se trata de la profecía. Yo quiero que seas apasionado sobre esto. ¿Por qué? Porque trae exhortación, edificación a la gente. Entonces procurad profetizar. Y noten esto. Y no impidáis el hablar en lenguas. Ahora, déjenles digo algo. Cuando dice procurar por profetizar, cuando tú lees esto, bueno, esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo y la Biblia dice, así que hermanos, procurad el profetizar. ¿A quién le está hablando? Te está hablando a ti. Y luego dice, y aún no termina con la frase, no impidáis el hablar en lengua. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a ti. Él está diciendo, no digas que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú lo hagas. Por eso. Y también, obviamente, dice, no le digas a otras personas que no lo hagan, hablando en el contexto de la iglesia. No prohíbas que eso pase. Pablo no solamente está diciendo necesitamos caminar en amor, necesitamos ser sensibles a otras personas. Cuando nosotros compartimos tiempo y cantamos en voz alta. Y a veces David dice, canten en su lenguaje espiritual. Canten en el espíritu porque sabemos que muchas personas aquí son llenos del espíritu y tienen su lenguaje espiritual, que la gente lo hace. Pero déjenles digo, el corazón de esto, y tal vez lleguemos a esto en unas semanas, caminen en amor. De vez en cuando que veas a alguien que va a hablar en lenguas y cantando en lenguas tan fuerte que trae la atención para ellos, eso no es ser sensible. ¿Quién es ministrado a través de eso? Tú eres ministrado a través de eso, pero estás trayendo la atención hacia ti. Y estás siendo insensible porque todavía hay personas que no entienden esto. Hay personas, y déjenles digo, hay personas que luchan con esto y son personas que a veces no entienden, pero hay personas que han escuchado cosas negativas y que han sido enseñados en las escrituras. En otras palabras, alguien tomó la Biblia y usaron la Biblia para decir que no deberías de hacer esto en la iglesia. No lo tienen que hacer con una voz alta o volumen alto o para ministrar al Señor. Tienes que ser sensibles para otras personas. Bueno, es que hay personas que lo hacen, pero lo hacen con una voz muy alta. Y por eso hay ciertas personas que no entienden y malinterpretan esto. Porque no han estado en nuestras enseñanzas, no han estudiado la palabra de Dios y no han entendido que esto no es algo negativo o malo. Pero la gente se va y no tendrán la oportunidad de estar alrededor de una iglesia llena del Espíritu para estudiar estas cosas. Y déjenles digo, eso no es el corazón de Dios, ¿verdad que no? Ese no es su corazón. Eso es ser insensibles de parte de los cristianos. Gracias a Dios que hablan en lenguas, gracias a Dios que están llenos del Espíritu, pero eso es ser insensibles a ellos, para no preocuparte por las personas que están viniendo, que no entienden, o tal vez que han sido enseñados equivocadamente. Nosotros tenemos que caminar en amor. Entonces, nosotros como una iglesia hemos captado que en esos momentos tenemos tiempo donde podemos cantar y hablar en nuestras lenguas espirituales, porque creemos que la Biblia es muy clara y dice, en el verso 14 dice, que pues oraré por el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, claramente hablando de un ambiente corporativo. Entonces, creemos eso y por eso lo hacemos. Pero eso no significa que queremos desviar la atención del Señor a nosotros mismos, porque eso fuera algo insensible y eso no es caminar en amor. Y seguid el amor y procurad los dones espirituales. Déjenles enseño un verso más. Capítulo 13, verso 9. Pablo obviamente está hablando del amor, pero en el verso 9 él dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Conocemos en parte y en parte profetizamos. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando tú estás ministrándole a alguien, tú no sabes todo,
Pero dice, cuando tú estás profetizando, tú no estás profetizando todo. Si yo vengo contigo, yo te estoy dando una palabra de profecía o alguien más, eso no significa que esa palabra de profecía dice toda la historia. ¿Cuántos de ustedes están felices de que cuando reciben una palabra de profecía, Dios no cuenta toda la historia, especialmente si la gente está alrededor de ti? ¿No es así? Y cuenta por qué estás en ese pecado. ¿No les da gusto de que Dios afuera un montón de cosas malas que tú estás haciendo o en las que te equivocas? No es necesariamente que Dios las repita y ya tú las sabes. No necesitas decírselo enfrente de toda la gente. No, Dios, solo di las cosas que yo necesito saber ahorita. Acércate y consuélame, Señor. Trae avivamiento, trae alivio, ¿verdad? No hay necesidad de ponerme enfrente de todos y avergonzarme. Eso no trae edificación, exhortación y consolación. No. ¿Ves? Entonces la profecía es en parte. Entonces necesitas saber que si tú das o recibes una profecía, eso no es toda la consolación de Dios para esa situación. Esa es una parte, solamente una parte de lo que Dios está diciendo. Aún necesitamos buscar de Dios. Yo lo he dicho antes y lo voy a decir otra vez. Y tal vez lo voy a decir otra vez antes de terminar esta serie. Y eso es que con cualquier palabra espiritual de Dios, o palabra de sabiduría, o palabra de ciencia, o profecía, no tienes la diferencia. Recuerden, tú eres responsable ante Dios para determinar si realmente es Dios hablando. Te está hablando a ti. Solamente porque alguien dijo, Dios dijo, eso no significa que tú deberías de tomarlo ciegamente y sin pensarlo y hacer lo que sea que te dijeron. No me importa qué tanto tiempo han sido salvos o qué tan espiritual se vean. Eso no hace la diferencia. Si eres nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti y debe de dar testimonio en ti. Y si tú haces algo acerca de la profecía de que te dieron, es tu responsabilidad. Pues ellos me dieron. No. Tú no puedes echarle la culpa a ellos. Ha habido personas que me han dado palabra de profecía y cosas así. Y yo no sentía lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. No daba testimonio en mi espíritu. Entonces, ¿qué hice? Al menos de que yo sepa por un hecho de que no es de Dios. Yo le digo, Señor, si hay algo aquí, que venga de ti, pero no es lo que he estado sintiendo. No tengo un testimonio dentro de mí que me haga sentir bien con eso. Entonces lo voy a poner a un lado y no me voy a preocupar de esto. No dejen que la profecía los atormente. Algunas personas han sido atormentadas por estas profecías o palabras que han recibido, y si no dan testimonio a tu espíritu o en tu corazón, y si te confunde y causa frustración, entonces ponlo a un lado. No te preocupes, eso no es la palabra de Dios, eso no es de la Escritura, es una profecía. Y la gente a veces no lo ve, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes se han equivocado anteriormente? Quiero ver cuántos mentirosos tenemos aquí hoy. Alcen sus manos. ¿Cuántos de ustedes no han visto esto antes? ¿Se han equivocado? Tú pensaste que oíste a Dios que te estaba diciendo algo y te diste cuenta que no era Dios. Sí, tenemos algunos mentirosos aquí. Alcen sus manos. A ver, ¿cuántos se han equivocado anteriormente? A ver. Cuando te equivocas, o si tú piensas que te equivocaste, que tratando de ser una persona, no, o yo. Entonces la gente después de un tiempo ya no te va a creer, ya no va a confiar en ti, porque no eres honesto. Cuando sí te has equivocado, entonces a veces nosotros nos equivocamos. Entonces cuando tú recibes una palabra, recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti y Él puede hablarte y dar testimonio a tu espíritu. Y tú necesitas ser responsable para tomar eso y ponerlo ante Dios, particularmente si no da testimonio en tu corazón. Pero muchas veces, si es de Dios, cuando se te da esa palabra, tú sabes que es Dios hablando contigo. Te da testimonio y te sientes bien, gracias a Dios. Pero no solo lo tomes y lo tragues sin pensarlo. Siempre di, Señor, quiero asegurarme que eres tú.
quiero asegurarme, Señor. Ahora, déjenles comparto unas cosas. La profecía está por todas partes en la Biblia. Está lleno de profecías. Todos los testamentos. De hecho, escuchen lo que Jesús dijo. En Mateo 11:12, Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero noten en el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa esto? Los profetas y la ley. Jesús está diciendo todo el Antiguo Testamento, todo lo que profetizaron ellos. De hecho, ¿cuál libro del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento escribió Dios sin un ser humano? ¿Cuál? ¿Escribió algún libro sin que haya usado a los humanos? ¿Pueden pensar en algún libro del Antiguo o del Nuevo Testamento que no haya sido escrito por un ser humano o por un alguien? Todos lo escribieron los seres humanos. Entonces, cuando Dios habla a través de los seres humanos, ¿qué se llama eso? Eso se llama profecía. Entonces Jesús clarifica eso. Cuando habla de los profetas y la ley, todos profetizaron. Todo era profecía, todo era palabra que venía de Dios, pero no venía directamente a través de un ser humano. Esas son palabras proféticas. Mateo capítulo 15, verso 7, es donde Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Noten que dijo, Isaías profetizó bien. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, yo no era Isaías, ¿verdad que no? No. Está hablando de Dios, ¿ves? Isaías está hablando como que si él es Dios. Esa es profecía. Este pueblo de labios me honra. Entonces, cuando tú estás dando una palabra de profecía, no solo estás diciendo, y Dios me dijo esto. No. Tú hasta puedes empezar. ¿Sabes qué? Yo siento como que el Espíritu Santo está diciendo, o Dios está diciendo. Pero luego cuando tú empiezas a decirlo, se va a escuchar como que Dios está diciendo. Porque tú solo estás dando el mensaje, como tú lo oíste a esa persona. Entonces eso es lo que Isaías hizo. Pero noten lo que dice, que Isaías profetizó. Y luego Juan 14:24 es donde Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y noten esto, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús dijo, lo que yo estoy enseñándoles y profetizándoles a ustedes no es de mí, viene de Dios. ¿Qué significa esto? Esa es profecía. Entonces todo esto rojo que ven ahí en sus Biblias y en el Evangelio, eso es Jesús profetizando, hablando la palabra de Dios. Eso es profetizar. Entonces hay profecía donde quiera en la Biblia, en todas partes. Y yo he compartido con ustedes varias profecías. Yo compartí con ustedes cuando yo estaba sentado en un servicio en la iglesia y la esposa de un pastor estaba allí y yo sentí como que yo tenía que decirle algo a ella. Entonces yo le dije y ella comenzó a llorar. Cuando tú entiendes un poco de estas cosas espirituales, esos dones espirituales, te das cuenta que no es difícil hacerlos, porque no es tu poder, es su poder, el poder del Espíritu Santo. Eso es natural. De hecho, me parece a mí que la profecía es uno de los dones que fluye regularmente en mi vida, particularmente cuando estoy orando por alguien. Si yo comienzo a orar por alguien, parece como que el Señor tiene algo que decir. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, siento que Dios tiene algo que decir, que el Señor quiere ministrar. Él quiere ministrar a esa persona. Entonces, en medio de la oración, si yo veo que es apropiado, yo digo, ¿sabes qué? Siento que Dios está diciendo esto. Y ahí sale. No es algo que yo practiqué o que inventé, o tuve que pensarlo de antemano, o voy a orar por esta persona, o qué es lo que puedo decir que los va a bendecir. No, eso no es profecía. Eso sería únicamente que tú los estás animando, y eso no está mal tampoco. Pero la manifestación del Espíritu no es una manifestación de ti. Es el Espíritu Santo diciendo algo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Cuántos saben que necesitamos de la profecía?
sí la necesitamos, gracias a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ustedes. Y una cosa más, es que es tan simple, muy simple. Muchas veces yo he estado orando por alguien y pensé que Dios me iba a dar algo para ellos y no obtuve nada. Entonces, ¿sabes qué? Entonces no digas nada, no lo inventes. Eso se va a ver muy mal y va a estar muy mal si inventas algo. No digas nada, no tienes que inventar, solamente ora, gracias a Dios. Pero no están felices de que Dios quiera hablarnos, les voy a pedir que hagan algo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu profecía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.